bueno que viniste. Te estábamos esperando. Para poder entrar, solo hace falta que dejes un poco de tu cordura aquí en la puerta. No te preocupes, te la regresaré en cuanto termines. ¿Ves? Ahora sí, ya estamos listos. Esto es Cuentos para Dormir Fantasmas. La primera vez que le planteé este experimento a un colega, me miró como si estuviera loca. Es tu soledad hablando, Lau. ¿Cuántas veces escuché esa maldita frase? Es verdad que desde que Fer murió me he sentido así. Pero contrario a lo que muchos piensan, no es que no quiera vivir mi duelo. Es solo que todo ocurrió de un modo tan injusto que me parece demente tan solo pensar en dejarlo así. Conocí a Fernanda en la Facultad de Psicología. Ella iba unos grados por debajo. Yo me había dedicado mucho tiempo a la investigación y no tenía amigos. La primera vez que la vi fue entre un grupo de estudiantes, en una mesa lejana. Me llamó la atención el estruendo de su risa suelta. El eco de su voz resonaba en las paredes y algunos de los presentes la miraban con recelo, pero a ella parecía no importarle en absoluto. Al contrario, le gustaba la atención que eso le generaba. Una tarde de mayo, la cafetería estaba repleta, debido a que la mayoría de los estudiantes pasaban por los exámenes finales. Yo había llegado temprano para ganar una mesa, y Fer me descubrió detrás de una pila de libros. Escuché su voz y levanté la vista para encontrarme con aquella radiante sonrisa que siempre estaba presente en ella. A partir de ese día, pasamos juntas la mayor parte del tiempo. Y cuando terminamos los estudios, nos fuimos a vivir juntas, a pesar de las negativas de nuestras respectivas familias. Yo regresé a dar clases a la universidad y ella daba terapias individuales. De alguna forma, las dos nos complementamos, y los pocos años que estuvimos juntas fueron los mejores que puedo recordar. Mi carrera también iba en ascenso. Logré ganar bastante respeto entre la comunidad docente, y no era extraño que se me invitara a dar charlas y conferencias en varias partes del país. A pesar de que no me agradaba la idea de separarme de Fernanda, nada me hacía más feliz que ver su cara cuando me recogía en el aeropuerto o en el auditorio al que se me hubiese invitado. Yo nunca fui buena para las actividades físicas o de coordinación y me iba fatal tras el volante, pero ella no tenía ningún reparo en ir a buscarme y regresar juntas a casa. Aquella noche me habían invitado a una conferencia en una prestigiada universidad a las afueras de la ciudad. Fernanda no había ido a escucharme por cuestiones de trabajo, pero quedamos de vernos en la entrada cuando hubiera terminado. Ella nunca llegó. Entré en desesperación y comencé a llamarla, pero su teléfono sonaba con un tono de ocupado. Por supuesto, mi ansiedad estaba en sus límites, ya que no era algo que hubiese sucedido con anterioridad. Llamé a amigos y familiares, pero nadie sabía nada de ella. Tomé un taxi y me dirigí a su consultorio, donde la recepcionista me informó que había salido con tiempo de sobra para alcanzarme. Y en ese momento, la cabeza me daba vueltas. Y en una ciudad como esta, solo queda esperar lo peor. Llamé a la policía, que inició un protocolo de secuestro, pero nadie se comunicó conmigo en los 3 días posteriores. Ya para ese momento, las horas se me iban entre llanto y desesperación. En el 4.º día, recibí la terrible llamada. Habían encontrado su cuerpo en una callejuela de un auto abandonado cerca de un parque. El auto le pertenecía a un paciente suyo, que también había sido el último en verla. Cuando la policía lo encontró, ni siquiera se molestó en negarlo. Después de unos meses de sesión, el tipo había investigado a Fer, y cuando descubrió que vivía con una mujer, pensó que era un desperdicio, que una persona tan atractiva estuviera fuera del alcance de sus asquerosas manos.
la esperó a que saliera de su consultorio, y él y su mejor amigo la secuestraron. Durante días la torturaron, porque los estúpidos se sentían con el derecho de curarla. Al ver que no lo lograrían, la estrangularon y la abandonaron como un animal. Nada es consuelo suficiente para mí. No es justo que una persona tan buena pueda caer en manos de dos neandertales y morir así. Lo que le suceda será poco para pagar lo que le hicieron a mi Fer. Durante los meses siguientes, me la pasé en una depresión tan profunda que no había alimento, medicina o remedio casero que me hiciera levantarme de la cama. Un día, en una de tantas intervenciones que tanto mi familia como la de Fernanda trataron de hacer para curarme de mi letargo, me propusieron meditación al estilo antiguo. En ese entonces, la tristeza se había acumulado tanto en mí que a veces sentía que la podía palpar frente a mis ojos. Accedí a regañadientes. Y en efecto, por unos momentos me sentí mejor. Ya de regreso a mi casa hice algunas investigaciones acerca de la práctica y encontré algo mucho más interesante. Desde hace siglos y en varias culturas se ha pensado que el poder de los humanos va más allá de lo que nosotros mismos somos capaces de creer, que el solo hecho de imaginar con suficiente fuerza algo puede convertirlo en realidad. A lo largo de la historia, las civilizaciones han creado criaturas de la nada solo con el pensamiento común. Cuando la imagen se instala en suficientes mentes, dicho objeto sale del imaginario y pasa a un plano real de 4 dimensiones. Hay muchos ejemplos muy conocidos y hasta ha habido gente que hace negocio con ello y lo vende como un artículo, llamándole el secreto del éxito. El nombre más común que recibe este fenómeno es tulpa y ha crecido su popularidad en los últimos años. Con esta idea en mente y según los estudios, el único ingrediente era la voluntad férrea y la visualización. Deseé traer con todas mis fuerzas a Fernanda de regreso. Se me ocurrió que la mejor forma posible era hacerle creer a mi mente consciente que ella estaba aún conmigo. Comencé a lavar su ropa y ensuciarla como si la hubiera usado, a dejar un plato con comida para ella en la mesa, a ver programas de televisión que nos gustaban y comentarlos como si estuviera conmigo, y dejar su lado de la cama intacto, para simular que ella llegaba a dormir. Durante los meses no sucedió nada más, que la gente a mi alrededor pensaba que estaba cayendo en una especie de psicosis o esquizofrenia. Al parecer, el poder de una sola mente no bastaba para traerla de regreso. Convencí a unas cuantas amistades mutuas que me ayudaran con mi experimento y en mi presencia actuaran como si estuviera allí. Algunos aceptaron, pero estoy segura de que fue más por lástima que por convicción. Al final, tampoco esto ayudó. Decidí, como un último intento, que tal vez lo que necesitaba no era ayuda externa, sino potencializar mi mente. Hablé con algunos colegas y otros psiquiatras y neurólogos. Al final hice un cóctel de sustancias, entre las que incluía medicinas para la concentración como modafinilo y hasta algunas drogas como LSD. Comencé con microdosis diarias y gradualmente fui aumentando las cantidades mientras gastaba toda mi energía en imaginarme de la forma más viva posible a Fernanda. Conforme las dosis aumentaban, también sentía más síntomas, pero decidí no detenerme. Había perdido por completo la noción del tiempo. A veces me quedaba dormida sin darme cuenta. Otras no podía recordarlo si había comido o si había bebido agua. Los últimos días sufrí de espasmos incesantes, de vómito y pérdida de memoria. Creo, según algunos indicios que encontré, en un punto dejé de tomar mi cóctel y un día desperté con un poco de lucidez. Fue cuando la vi. Según mis cálculos, era cerca de mediodía. Fernanda estaba a mi lado, en la cama, y descansaba tranquilamente. Mi primer pensamiento fue que seguía atada a los narcóticos y que todo era producto de una alucinación. Me levanté de la cama y fui a la cocina.
Encontré café y galletas y las comí con desesperación. Hasta ese momento no me había dado cuenta de cuánta hambre tenía. Me dirigí a la regadera para asearme y durante las siguientes horas procuré rehidratarme y no entrar en la habitación hasta estar segura de que estaba despierta y libre de sustancias. Ya cerca de medianoche, el cuerpo me pedía descanso y con todo el temor del mundo me aventuré a entrar al dormitorio. La encontré todavía en la cama. Me acerqué a ella e inmediatamente me golpeó su olor. La toqué con mis manos temblorosas por el temor de que fuera un espejismo y se hiciera humo entre mis dedos. Pero no ocurrió. El calor de su cuerpo estaba presente y era palpable. Fernanda despertó al sentirme cerca y sonrió con aquella calidez que tanto extrañaba. ¿Cómo te sientes?, fue lo primero que me dijo. Su pregunta me sorprendió de sobremanera. Al parecer ya llevábamos varios días así. En algún punto, ella se iba dando cuenta de las medicinas que estaba tomando y se deshizo de ellas. Me cuidó toda la noche y se acostó a dormir conmigo cuando ya me sentía mejor. Durante esa noche me resistía a dormir por el miedo de que al despertar ya no estuviera conmigo. Pero nada de eso sucedió. Cuando desperté, escuché el sonido de la televisión proveniente de la sala. Al entrar en ella, la encontré en el sillón muy interesada en una noticia que había conmocionado al país desde hacía unos días. El presentador hablaba de cómo varios reclusos resultaron muertos en circunstancias muy extrañas. Lo que habían encontrado era por demás terrible, y a excepción de los medios más sensacionalistas, la mayoría se negó a dar detalles de lo que sucedió. En resumen, alguien entró a la prisión con la intención de encontrar a esos 2 reclusos, pero no perdonó a nadie en su camino. Los guardias fueron decapitados y desmembrados con una fuerza sobrehumana. Quienesquiera que hayan sido, cruzaron las celdas, sacaron a los reos y los llevaron a una casa abandonada. En el lugar, los habían obligado a comer partes del otro como único sustento. Al final, uno de ellos se suicidó y el otro murió de inanición al negarse a seguir alimentándose del cadáver. Aquella noticia ya era atroz, pero lo más impactante fue reconocer en las fotos de los muertos a los asesinos de Fernanda. Ella miraba la pantalla con orgullo y me sonreía satisfecha. ¿Fuiste tú?, me aventuré a preguntar, a lo que me respondió con un guiño y se fue a la cocina a preparar el desayuno. En los días siguientes noté algunas actitudes extrañas en ella, pero mis deseos de no estar sola eran mucho más grandes. Noté que cada vez que en las noticias aparecía un crimen similar al que ella había sufrido, desaparecía unas horas y después avisaban de la muerte de los delincuentes. Aunque en mí había un sentimiento de culpa, me gustaba pensar que tal vez ella era algo necesario. Si el mundo iba a ser un lugar cínico e impune, nosotras íbamos a hacer la justicia. Mantuve bastante tiempo el secreto del regreso de Fernanda, hasta que decidimos que estaría bien comenzar a hacerlo público. El primero en enterarse fue Agustín, un vecino y amigo cercano. Suponíamos que él sospechaba que yo tenía una nueva relación, pues varias veces me había preguntado por ruidos que se escuchaban, aun cuando yo no estaba en casa. Supongo que él estaba preparado para cualquier sorpresa, menos para lo que vio entrar al departamento. El pobre casi se desmaya cuando la vio por primera vez. No tomó muchas horas de conversación y de que se tocara a Fernanda con sus propias manos, antes de que siquiera considerara alejarse de la puerta de entrada. Una vez que se tranquilizó, pudimos cenar, aunque nunca dejó de mostrarse nervioso y a la defensiva. Una vez terminada la cena, lo acompañé a la puerta. Él aún se veía incómodo y antes de irse me dirigió unas palabras que parecían mucho más a una advertencia. Esa no es Fer. Agustín aseguraba que, en sus propias palabras, esa cosa es malévola. Mírale los ojos. Eso no es nuestra Fer. Yo me quedé sorprendida mientras él se retiraba. No quería pensar que quizá tenía razón.
Aquella noche me quedé despierta hasta muy tarde, pensando si había hecho lo correcto. Cuando regresé al departamento, ella ya no estaba. Eso solo podía significar que había salido a hacer justicia, como solía llamarle. Al día siguiente llamé a Agustín para asegurarme de que estuviera bien y el secreto guardado. Me contestó su mamá entre lágrimas diciéndome que Agustín había muerto al caer desde una ventana de su edificio. Un terrible accidente, decía entre lágrimas. Mi intuición me decía que Fernanda estaba detrás, pero no estaba segura de si quería saber la verdad y por unos días decidí no preguntar. Los muertos seguían apareciendo en las noticias, cada vez de forma más común y por crímenes cada vez menores. El último había sido un anciano senil que había tomado unos chocolates de un supermercado por error. La cuenta no se limitaba a criminales confesos, sino hasta sospechosos. Todos recibían la justicia sin miramiento. Hombres, mujeres, niños o ancianos. Ya para este punto me sentía terrible. Me daba miedo hablar con cualquier persona y que ella aplicara su justicia en él. En algún punto me sentí tan atrapada y decidí encararla para pedirle que se detuviera. «Solo te estoy protegiendo», me dijo. «Tú me creaste para salvarte del terror de este mundo. Juntas vamos a eliminar a todo aquel malvado que pueda hacer daño a alguien». Me quedé mirando aterrada de lo que pudiera hacerme, y como si pudiera leer mis pensamientos continuó: «Jamás te haría daño. Yo soy tú». En ese momento entendí la única forma de detenerla. Esperé a que saliera a hacer justicia y me paré en la ventana. El estómago me previene de la larga caída que veo por delante. La cosa que vive conmigo no es mi tierna Fernanda. Es la reencarnación del odio, el dolor y la impotencia que acumulé todo este tiempo. Tiene su imagen, pero es ira encarnada. Es la violencia con la que ella murió, que se hizo sólida para buscar venganza. Tal vez sea un monstruo, tal vez las dos lo seamos. Tal vez seamos un síntoma de una sociedad convulsa. Ahora siento que su trabajo está hecho y debemos partir. Antes de saltar y acabar con nuestras vidas, quiero dejar claro que esta grabación no debe tomarse como una confesión, sino como un manifiesto de todo lo que puede llegar a hacer cuando a uno le quitan todo. Bien, eso es todo por hoy. Si no tuviste suficiente, no te olvides de buscarnos en Instagram como Cuentos para Dormir Fantasmas. Nos vemos la próxima.